Vamos en esta mañana, vamos al libro de Amós, hermanos. Vamos al libro de Amós. Vamos a continuar con la serie de los profetas hablaron y vamos al libro de Amós, capítulo 1, verso 1 al 2. Gloria a Dios. Dice la escritura, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2 años antes del terremoto, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Este profeta era un boyero. ¿Sabe qué era un boyero? Un boyero significaba una persona que criaba bueyes para las yuntas, que criaba esta clase de animales, porque básicamente en aquellos tiempos no existían tractores, ¿verdad? Entonces la manera como se jalaban y se sembraban y se hacía el trabajo del campo era a través de la yunta de bueyes. Y este hombre era un boyero que vivía en la región sur, en Judá, en Jerusalén. Pero Dios lo envió a profetizar al norte, hacia la región de Israel. Y vamos a ver parte de las profecías, y no solamente las profecías, sino también, hermano, cómo este libro aplica muchas cosas a nuestra vida como iglesia y como hijos de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana que permites que tus hijos estén aquí. Te pido, Señor, bendiga sus vidas, sus corazones. Señor, te pido para mi persona, dame la fuerza, dame, Señor, el ánimo, dame, Señor, la lucidez, Padre, de tu espíritu, para poder, Señor, hablar tu palabra con amor, con gracia, Señor, al corazón de tus hijos que están aquí y también a aquellos que el día de mañana escucharán tu palabra, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Amós, el profeta y pastor, hermanos. Este hombre tenía esa función de ser un pastor. ¿Sabe este hombre, hermano? Este profeta de Dios, que aproximadamente profetizó en el 760, 750 antes de Cristo. Aquí dice la escritura, como lo vemos ahí en el verso 1, hermano, era en el tiempo que Usías era rey de Judá y Jeroboam era el rey de Israel. O sea, ¿se recuerda? ¿Cuántos se recuerdan que el reino de David se había dividido en 2, hermanos? ¿Se recuerdan? Era uno al norte, otro al sur. Pero este hombre, hermano, le toca profetizar en tiempos donde supuestamente había paz. ¿Sabe qué? Un tiempo anteriormente a este profeta, aunque en la Biblia no están en un orden así cronológico, pero en un tiempo, unos 2 años anteriormente, una de las amenazas que había sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre esta nación judía, era, hermano, los sirios, los asirios. Pero ni estos hombres, hermano, que eran personas sin ninguna clase de escrúpulos, había sido enviado, hermano, Jonás a predicarles. Y se recuerdan que la ciudad se arrepintió. Y por eso en ese tiempo hubo cierta paz, hubo cierta tranquilidad. Pero cuando había esa tranquilidad, pues había una supuesta prosperidad, hermano. Y es lo que toda nación busca y anhela, ¿sabe? Pero en medio de toda esa prosperidad, sucedían y había ciertas injusticias. Por ejemplo, los ricos ultrajaban y abusaban de los pobres. Por ejemplo, también los comerciantes eran fraudulentos. También los magistrados, o sea, los jueces, las personas de leyes, permitían el soborno y la usura. Y por último, el nivel religioso, hermano, básicamente estaba por los suelos, estaba ajeno a la ley de Dios. Entonces, fíjense, yo quiero que empecemos a notar este cuadro, este marco que vamos a hablar, hermano, que a este hombre, Amós, le tocó predicar en medio de un tiempo donde supuestamente era prosperidad, era abundancia, donde supuestamente todo era paz, era tranquilidad. Pero una de las cosas que no debemos de descuidar o no tomemos en cuenta, iglesia, es que muchas veces los tiempos de paz hacen más daño que bien, hermanos.
Los tiempos de prosperidad hacen más daños que bien. ¿Sabe cuando? Fíjese, ha pasado, a mí me ha pasado personalmente, gente a mí me llama y me dice, pastor, venga por favor, ore por nosotros, hable con nosotros, mire que me acaban de correr el trabajo y estoy muy mal en esta situación, estoy muy mal en esta otra situación, y mire que estoy ya viendo moros con tranchete y estoy oyendo voces y estoy viendo sombras, por favor venga, ayúdeme. Uno llega ahora, los aconseja, uno usa la palabra de Dios para animarlos y la gente se anima y como que reviven y empiezan a venir a la iglesia ahí de vez en cuando, pero de repente les cae un trabajo que es de mucha bendición. ¿Me va siguiendo? Pero qué bendición, hermanos. Es tanta la bendición que empiezan a ganar tanto dinero que se olvidan de su Dios y se olvidan de su Señor. Y esas personas que el día de ayer estaban estaban una nube negra así lloviéndoles y con truenos encima, cuando se fue esa nube y vino la luz y vino el sol, se olvidaron de su Dios, hermano. Usted sabe que a veces la prosperidad no es enviada por Dios. Escúcheme, es permitida por Dios, pero es traída por Satanás. ¿Sabes para qué? Para probar tu corazón. Porque Dios prueba nuestros corazones no solamente en la pobreza, sino también en la abundancia. Dios prueba tu corazón. Y el Señor quiere ver cómo te comportas tanto en la necesidad como en la abundancia. Y quiero que sepas que hay personas que son pésimos cristianos, si así le podemos llamar, son pésimos cristianos en la pobreza, pero cuando están en la abundancia también siguen siendo pésimos cristianos. Porque Dios así prueba los corazones. Y así Dios prueba las almas nuestras. Y así Dios probó a Israel. Probó a esta nación, hermano. ¿Sabe? Amón no era cualquier profeta. Era un profeta muy duro. Era tan duro este hombre, hermano, que el sumo sacerdote Amasías lo desterró. Fue en cierta manera con el rey y le dijo, ¿sabes qué? Las palabras que Amós está hablando son palabras muy duras. Córrelo, destiérralo de esta nación, destiérralo de la tierra. Y así fue, hermano. Lo botaron, lo sacaron, lo corrieron hacia su tierra, hacia el sur, hacia donde él pertenecía. Porque las palabras que este hombre hablaba eran muy, pero muy fuertes, ¿cómo se pudiera decir? Muy agudas para con la nación. Fíjense que dice un comentarista, esas son las palabras de un comentarista acerca de esos tiempos. Dice, esta descomposición social iba unida a la corrupción religiosa. Aunque los grandes santuarios estaban en plena actividad, note esto, repletos de adoradores y magníficamente provistos, la religión no se conservaba en su pureza. Muchos santuarios eran abiertamente de otras formas religiosas y se fomentaban los cultos a la fertilidad y a la prostitución sagrada. Qué tremendo, iglesia. Que la nación, cuando llegó a una abundancia, en vez de servir al Señor, en vez de agradecer a Dios, en vez de consagrar sus vidas, se habían prostituido espiritualmente más y peor, hermanos. ¿Cuáles son las profecías y las palabras de este hombre, hermano? Vamos a ver algunas. Primero, 8 naciones fueron enjuiciadas y castigadas por el Señor. Fíjese, 8 naciones. El Señor se echó de un plumazo, hermanos. 8 naciones. El Señor les mandó un juicio a cada una de ellas solamente, hermano, por su soberbia. 8, no una, 8. ¿Verdad? En el capítulo 1 y 2 vemos, por ejemplo, contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel, hermanos. Todas esas naciones Dios básicamente, hermano, les puso una carga de castigo, hermano, y de opresión terrible sobre ellas. Debo decir una cosa, no solamente los judíos sufrieron. No solamente los judíos, las naciones vecinas también tenían, hermano, estragos por causa de la mano de Dios. Continuó. Amós da 5 profecías contra 5 males cercanos. Males cercanos. ¿Me escucha? Ok. Vamos a primero. Primera profecía.
contra los que oprimen el pueblo de Dios. Vamos al capítulo 2, versos 6 y 8, hermanos. Capítulo 2, versos 6 y 8 dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron, fíjense lo que dice, vendieron por dinero, ¿a quién? Y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Sí, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Y todo esto sucedía básicamente en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Jerusalén era la capital del reino del sur. Samaria era la capital del reino del norte. Hermano, y vemos cómo este pueblo judío, tales aberraciones había llegado. Fíjense, dice la escritura que vendían a los hermanos como esclavos. ¿Saben qué? Cuando los ricos, hermano, alguien les debía algo, ¿sabe la manera cómo ellos se cobraban? Lo vendían por esclavo. Y no solamente por esclavo, era tanta su burla, era tanta su opresión, iglesia, que incluso hasta como chiste los vendían por un par de zapatos. ¿Cuánto me cuesta tu hermano? Dame un par de zapatos por él. Esa era la injusticia tan cruel que se suscitaba en la nación judía. No solamente eso, dice ahí, hermano, que había abusos sexuales, porque los cultos que se suscitaban dentro de esos templos suntuosos era homosexualismo y prostitución. Esa era la manera como se dirigían esa clase de cultos paganos en Samaria. Samaria había caído, Israel había prevaricado, había pecado contra Dios. Se llegaban a la misma joven. Quiere decir que cuando ellos compraban una esclava, una mujer esclava, tanto el padre como el hijo, hermanos, se acostaban con ella. Esos eran sus pecados de esa nación. Esos eran un abuso constante, una opresión constante de parte del rico, de parte del que tenía. Segunda profecía contra los ricos, injustos y malvados. Dice el capítulo 4, verso 1. Mira lo que dice el capítulo 4, verso 1. Dice: oír esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. ¿Sabe a quién se refería el Señor a las vacas de Basán? A las mujeres pudientes de la capital Samaria. A las mujeres pudientes, a las mujeres que eran ostentosas y que eran millonarias y que eran mujeres de mucho poder. Y lamentablemente, si usted bien se fija, hermano, los tiempos más oscuros de la nación judía se suscitaron bajo el poderío o bajo la manipulación de una mujer. No solamente de una, bueno, al menos de una, llamada Jezabel, que de hecho Jezabel es el término más despreciativo que una persona se le puede llamar hacia una mujer. Eres una Jezabel. ¿Sabe lo que le está diciendo? ¿Sí sabe lo que le está diciendo cuando dices eres una Jezabel? Le está diciendo eres de la peor calidad de mujer. Cuando las mujeres reinaban en Jerusalén, o cuando las mujeres gobernaban en Jerusalén, y cuando las mujeres gobernaban a la nación, hermano, era una grandísima afrenta contra Dios. Jamás Dios dejó reinar ni gobernar a ni una mujer. Y cuando Dios lo hacía, cuando Dios permitía, en el caso de Jezabel con su esposo Acán, en la única ocasión que lo hizo fue simple y sencillamente para humillar a la nación, para tenerlos, hermano, en una opresión. Esa fue la causa de Dios. Y vemos que estas mujeres también tenían la misma actitud, porque ya no había una ley que respetar. Ya no tenían una autoridad a quien respetar. No había nadie. Los magistrados, hermano, Jeroboam básicamente se había convertido en un chiste como rey. Entonces levanta Amós y les dice: ustedes, vacas de Basán. Fíjense, era tanta la opresión que el profeta tuvo que haberlas tomado, tuvo que tomarlas dentro de su profecía. ¿Me va siguiendo, hermano? Era tanta su opresión de estas mujeres
que Dios las tomó en cuenta. ¡Qué tremendo! Este castigo, hermano, que comenzaba con escalas pequeñas, una de las cosas que yo quiero que note, y porque eso es muy, muy significativo, que Dios, hermano, comienza paulatinamente o progresivamente cuando Él quiere reprender y hacer una reprensión. Voy a decirlo en el caso de su pueblo. Es como cuando usted le dice a su niño que no está en paz, le dice que se esté quieto y le da un pellizco, ¿verdad, hermanos? Estate en paz, ¿verdad? Pero ya cuando la situación va empeorando, ¿qué usted hace? Usted sube el grado de disciplina. De la misma manera, el Señor siempre es progresivo en la disciplina. Por amor, por compasión, por misericordia. ¿Cuántos aquí saben que Dios es paciente? Hermanos, Dios es paciente, tardo para la ira y pronto en perdonar, en grande misericordia. Dios pacientemente espera a su pueblo y les manda a sus profetas, les manda la palabra para que ellos recapaciten. Pero se había introducido tanto el cáncer dentro del pueblo judío que ¿qué necesitaban? O sea, la tercera profecía contra los que no se vuelven de su mal camino. Dice el capítulo 5, contra los que no se vuelven de su mal camino. Capítulo 5, verso 4. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué dice? Buscadme y vivirán. Casi nada, ¿verdad? El 5 dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. El verso 6, buscadme, buscar a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. El 8, buscar al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. El Señor, hermano, es el que hace los eclipses. El Señor es el que hace la oscuridad. Y el Señor es el que causa o permite los tsunamis, los maremotos y cualquier efecto telúrico sobre la tierra. Es el Señor. Y dice el verso 10, ahí mismo, léalo conmigo. El verso 10 dice que estos hombres aborrecieron al reprensor. Dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, ¿qué? Abominaron. El Señor dice a su pueblo, buscadme. 3 veces se lo dice. Buscadme, porque le vuelvo a decir, ellos, hermanos, iban en una manera paulatina, cayendo en la ira de Dios. Dios les advierte, les avisa. Porque una de las cosas, hermano, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y que ya se lo he explicado, el Dios del Antiguo Testamento no cambia para nada del Nuevo Testamento. Dios es el mismo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es el mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios manifestaba una ira tan reaccionaria en contra de su pueblo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Por qué situación? ¿Por qué aspecto? Bueno, porque Dios ha sido santo siempre. Dios ha sido santo siempre. El pecado ofende a Dios. ¿Sí? El pecado ofende a Dios. Tu pecado será lo que te llevará a la condenación eterna. Será eso, no será otra cosa. Escúchame. Mas en cambio, en aquellos tiempos Dios, como lo he dicho muchas veces, hacía descender fuego del cielo. ¿O no? Y sin ningún miramiento quemaba miles. Miles. No solamente 2, 3, miles de personas inmediatamente eran calcinados. En otra ocasión dice la Escritura que se abrió la tierra, ¿sí o no? Y también miles iban al fondo de la tierra.
¿Cómo es eso? Y algunos quizás van a decir, yo no creo en ese Dios, porque yo sé que tú crees en el Dios de amor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Yo sé que eso te confunde porque, pero a mí me han dicho que Dios es amor. Te voy a decir, no te confundas. Dios es amor, pero Dios es santo. Su santidad no ha cambiado. Ahora, en el día de hoy, Dios simple y sencillamente no va a abrir la tierra, aunque Dios manda los maremotos y los tsunamis y incendios, ¿verdad? Dios lo permite, todo eso es permitido por Dios. Y también Dios, hermano, oímos, por ejemplo, el último tsunami que pasó. ¿En dónde pasó el último tsunami? Ya hasta se me olvidó, tantos que hemos pasado en la tierra. Pero la mayoría pasan para el otro lado, en la costa occidental, en la costa oriental. Y 3,000, 4,000 personas mueren en cuestión de minutos. Y yo sé que mucha gente dirá, pero ¿qué clase de Dios me está presentando usted, pastor? Es el mismo Dios. No estamos hablando de ningún otro Dios, es el mismo Dios. Y entonces Dios, hermano, póngame atención, porque se recuerda que aquí vamos, en el transcurso de estos profetas, se recuerdan que vamos caminando hacia el cautiverio que va a traer Babilonia sobre Israel. ¿Se recuerda? Y que estos babilónicos, hermano, arrasaron con toda la ciudad. Con toda la ciudad, sin dejar niños, ni ancianos, ni mujeres. Arrasaron con toda la ciudad. Y Dios le está diciendo, buscadme, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. El juicio, hermano, dice ahí que lo habían hecho amargo. En el verso 7, habían hecho amargo como el ajenjo, hermano. Porque así es la injusticia. Así es la injusticia. Pregunto, hermano, ¿es justo? ¿Es justo? ¿Es justo que Trump le niegue a cerca de 10 millones de jóvenes su estancia y su ciudadanía en este país? Porque básicamente aquí nacieron o aquí, bueno, no nacieron, sino que aquí se criaron desde pequeño. ¿Es justo eso? Eso no es justo. Eso no es justo, no es justo para nada. Hermanos, si nosotros que no somos políticos, que no estudiamos ciencias políticas, hermano, el simple sentido común y el razonamiento nos da la mínima o máxima sabiduría para entender lo que se debe de hacer, ¿sí o no? Cualquier persona que venga a causar problemas aquí, ¿sabes qué? Agarra tus chivas y te vas para tu país. Pero si tú eres una persona estudiosa, trabajadora, cumples con la ley de este país, no importa que no seas aquí nacionalizado ni nada, te vamos a nacionalizar este país, porque eres de prosperidad y de bendición y de bienestar a este país, ¿sí o no? Pero los vendedores de drogas, todos los drogadictos, todos los que vienen a manejar borrachos, todos los que andan haciendo mal, agárrenlos con todas sus chivas y mándelos. Es más, no los manden, si son mexicanos no los manden a México, mándenlos hasta el Cono Sur para que no vuelvan a regresar. Eso es lo justo. Lo injusto es que a gente trabajadora, gente estudiosa, simple y sencillamente no les des la oportunidad que se merecen. Eso es injusto. Eso es como ajenjo, ¿sí o no, hermanos? Eso es como ajenjo, es lo que dice aquí el Señor. Han convertido la justicia en ajenjo. Ustedes tienen poder. Esos magistrados, estos presidentes, esos hombres, este Congreso tiene poder. Pero sus ambiciones personales y sus deseos personales evitan la justicia. Pregunto, ¿usted cree que Dios no le traerá cuentas a Estados Unidos? Claro que sí. Claro que sí. No solamente este país, nuestro México. Un estado fallido. Políticos narcotraficantes. Es porque eso es lo que son. Coludidos con el narcotráfico. ¿Usted cree que a México también se la tiene guardada el Señor, hermanos? Y una de ellas ya empezó. ¿Sabes cómo se la está cobrando el Señor a México? Entregándoselos a la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego y a los santos, porque se van a ir directo al infierno por idólatras. Eso es el castigo de Dios sobre la nación. ¿Sí me explico, hermanos? Que no vean la luz del evangelio, que no se conviertan para que sean salvos. Pregunto, ¿cuál es la diferencia de ese castigo, del simple hecho de no traerte a la vida eterna, al que te vayas directo al Seol? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia que descienda fuego del cielo al hecho de que no te llegue, hermano, la verdad del evangelio al corazón? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Dios es el mismo Dios santo. Dios es justo, amén, hermano. ¿Quieres vida eterna? No los miro muy animados. Miren, ni para eso, hermanos. ¿Quieres vida eterna? Tienes que arrepentirte y creer solamente en Jesús. Si no, no te preocupes, no te asustes del fuego que descenderá del cielo. Hermano, cuando mueras y vayas a la eternidad, vas a despertarte a la realidad eterna. ¿Sí? Vemos que Dios, hermano, fíjese cómo dice en el verso 10, aborrecieron al reprensor. Aborrecieron al reprensor. ¿Sabe? Los pregoneros, los predicadores, estos profetas, hermano, en la mayoría de los casos se paraban en la puerta de la ciudad a pregonar: busquen a Jehová, busquen al Señor, porque la puerta de la ciudad básicamente no son como esas ciudades. Pero haga de cuenta que usted ha mirado la entrada de la ciudad, es el 99, ¿verdad, hermanos? La Husky, esa es la entrada de la ciudad. Haz de cuenta que Amós estaba ahí parado arriba del puente, y todos los que venían del sur, hey, busquen a Jehová, y todos los que salían, hey, busquen al Señor. Esa era la manera del profeta profetizar. Y también ahí en la puerta se hacían los negocios, se hacían las transacciones. Ahí donde se hacía la mayoría de las cosas, en la puerta de la ciudad. Por eso le dice el Señor: estos aborrecieron al reprensor. En otras palabras, aquel que les advertía, lo aborrecieron, lo desecharon. Le dijeron: no te queremos oír. ¿Por qué? Dice en el verso 8, dice: busquen al que hace las Pleiades y el Orión. Las Pleiades y el Orión son las estrellas, hermano. Son las estrellas, son estrellas que están en el cielo, son formaciones que están ahí, que Dios las hizo. Las Pleiades, el Orión son nombres que Dios les dio a ciertos grupos de estrellas allí en el cielo. Pero Israel buscaba su respuesta allí. Es como el que quiere buscar en el horóscopo su respuesta. ¿Crees en el horóscopo? Pero aquel que se levante y: ¿qué dice mi horóscopo hoy? ¿Qué dice el niño prodigio? ¿Qué dice Walter Mercado hoy en día? ¿Qué me dicen las buenas vibras para el día de hoy? Eso es el pecado de Israel. Ellos buscaban a las estrellas. Buscaban, hermano, buscaban su respuesta y su suerte en la astrología. Les dice el Señor: no sean torpes. No busquen en las estrellas su respuesta. Busquen al que hizo esas estrellas. Busquen al creador de esas estrellas. Pero Israel estaba necio, queriendo buscar su respuesta en cosas vanas. Le dice el Señor: ustedes han menospreciado la reprensión. Cuarta profecía, vamos adelante. Contra las religiones, los religiosos falsos, hermano. Capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieren este día de Jehová? Les dice el Señor: ¿para qué lo quieren? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, el 21, abominé vuestras solemnidades. Pongan atención a lo que dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Hermanos, porque el culto religioso se había convertido básicamente en algo falso, en algo rutinario. Pregunto: ¿acaso Dios no sabe cómo venimos aquí a la iglesia? Hermanos, ¿acaso Dios no sabe desde dónde le cantamos nosotros? ¿Acaso Dios no sabe cómo llega en nuestro corazón aquí a la casa de Dios? Claro que sí. Y es lo que dice el Señor: ya no voy a oír sus salmodias. Salmodia significa la exclusividad de cantos de salmos.
Ahora cantaban los salmos que había compuesto David, los que habían compuesto los otros cantores, los cantaban a Dios. Pero Dios les dice, ¿saben qué? Estoy harto de sus cantos, estoy harto de sus sacrificios. Ahora, no quiere decir que no cantemos. Lo que quiere decir Dios es que cantemos con sinceridad en nuestro corazón. Lo que quiere decir Dios es que nuestro acercamiento hacia Él debe de ser genuino y real por nuestra enorme necesidad de Él. Esos hombres, dice ahí en el verso 18, que deseaban el día de Jehová. Lo deseaban. Aquí el día de Jehová se puede referir a que ellos deseaban que viniera el sábado, porque el sábado era supuestamente el día solemne para ellos. O pudieran desear también el día que Dios se manifestara a ellos, el día que el Señor volviera y regresara y pusiera sobre Sión su pie y fuera el rey de la tierra. Porque los judíos también esperan la manifestación. Ellos no creyeron en Jesús, pero esperan la venida del Señor aún. Hasta la fecha todavía lo esperan. Esperan que el Señor regrese con poder y gloria. Y les dice el Señor, ¿y para qué lo esperan? ¿Para qué lo esperan? ¿Qué acaso no ven o no saben que el día que yo regrese será dolor y tinieblas para ustedes? Imagínense, hermano. Imagínense cuánta gente impía que no conoce a Dios, que no conocen al Señor, dice, ay Diosito, ya llévame, ¿sí o no? Si supieran las cuentas que le esperan con Dios, dijeran, Señor, mejor dame arrepentimiento antes de que tú me lleves. Escúchame, toda persona que muere dice, ya se fue a descansar en paz, ¿sí o no? ¿Estás seguro? ¿Y tu abuelita? No, mi abuelita ya está descansando en paz. ¿Era cristiana? No, era bien idólatra, pero ya está descansando en paz. ¿Estás seguro? ¿Qué acaso no sabes que los idólatras no heredan el reino de los cielos? Eso lo dice el mundo. Están aquí. Eso lo dice el sacerdote. Eso lo dice él. Ya Dios lo quería en el cielo, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Ya Dios se lo llevó al cielo a cantarle. Si era cantante, ya se lo llevó Diosito a cantarle al cielo. Hermano, como si Dios no tuviera ángeles realmente que cantan. ¿Cuántos dicen amén? Como si Dios no tuviera ángeles que lo adoran y le cantan. ¿Usted cree que se va a llevar a estos de corridos alterados a que le canten allá? No, hermanos. No, escúchame, iglesia. No todo el que muere se va a descansar en paz. En primer lugar, tiene que ser Cristo tu paz aquí en la tierra, para que después heredes la paz eterna con tu Dios. ¿Me explico, hermanos? Mas sin en cambio estos decían que ya venga el Señor. ¿Qué acaso no saben que ya me tienen harto con sus cultos? ¿Qué acaso no entienden que ya estoy cansado de sus sacrificios? El pueblo judío ofrecía una ofrenda de paz. ¿Sabe qué significaba esa ofrenda de paz? Significaba que ellos mataban a un buey, un ternero, lo que sea. Lo mataban para hacer paz entre Dios y ellos. Y Dios le dice, no voy a escuchar ni voy a mirar más ese sacrificio de paz. Ténganlo por seguro. Hermanos, nuestra única paz con Dios está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Siempre las religiones falsas y los falsos maestros serán los que más mal hacen a la humanidad. Escúchame, no son los políticos, no son las instituciones los que dañan a la humanidad. Los que dañan a la humanidad son la religión falsa, los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos cristianos. Ellos son los que más daño hacen a la tierra y a la humanidad. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Por eso te he explicado que nuestra vida y nuestro testimonio y lo que somos en realidad tiene una significancia aquí en la tierra. Jesús dijo, sean luz, así alumbre vuestra ¿qué? Vuestra luz delante de los hombres. ¿No dijo eso el Señor? No los escucho muy convencidos, pero así es. Así alumbre vuestra luz. Si tú no eres esa luz,
Tú estás haciendo daño a la humanidad. Le estás haciendo daño a los que te rodean. Hay muchos esposos que no se convierten porque la mujer no es luz. Hay muchos hijos que no se convierten porque la madre o el padre no son luz. Hay muchos vecinos que no tienen ganas de oírte, porque cuando tú les hablas del evangelio también escuchan las malas palabras que salen desde adentro de las paredes de tu casa. Escúchame, hermanos, somos luz en la tierra y tenemos que ser luz en la tierra. Amén. Hace poco yo puse un posteo y dije: el cristianismo, entre comillas, así lo puse, el cristianismo que fuma, toma, maldice y no se congrega y se tatúa, no es cristianismo moderno, es apostasía, hermanos. Lo quiero decir aquí porque yo sé que algunos me van a preguntar, pero lo voy a decir porque sabe que no me aguanto para decirlo, ¿verdad, hermanos? Me preguntan: ¿pero cómo? Defina qué es beber, defina qué es fumar. Pero quiere que le diga una cosa: ¿quiénes fueron los que me cuestionaron? No los impíos, los vivos de otra iglesia, hermanos. Eran los que me cuestionaban: pero ¿cómo? ¿Quién crees? ¿Que te crees el santo? ¿Que te crees muy santo? No, calmados, tranquilos, calmados. Puse todo en conjunto. Y esa era mi explicación: puse todo en conjunto. Yo no creo que si una persona toma una copa de vino se va a ir al infierno. Yo no creo eso. Pero somos luz. Se lo dije en una ocasión. Porque esa persona dice: ¿qué de malo tiene tomarse una cerveza? Así me cuestionaban, me decían: ¿qué de malo tiene tomarse una cerveza? Pero déjame hacer una pregunta, y se los digo aquí a todos vosotros, Iglesia Santa del Señor. Si yo estoy en un restaurante comiendo y me ve con una cerveza, ¿qué usted va a pensar de mí? También yo voy a pensar lo mismo de usted, amén, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? No, porque ya es un falso pastor, pero yo también voy a pensar lo mismo de usted. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra cultura y en nuestra sociedad no es bien visto. Porque algunos me decían: pero hermano, allá en España y allá en Argentina. Mira, nosotros no somos ni españoles ni argentinos. Nuestra cultura tiene ciertos prejuicios. Además, ¿qué acaso no dentro de nuestra cultura Dios ha rescatado a miles y miles de personas de la bebida y del fumar? ¿No? Entonces imagínate, llega a la iglesia y nos encuentra todos tomando. Ok, el punto es, hermano, que debemos de ser luz en todo lo que cabe. Si a ti Dios te ha dado libertades, que sean tus libertades. ¿Me explico? Tus libertades. Y esa libertad, dice Pablo claritamente: si para mí el comer carne es ocasión de que mi hermano caiga y peque, voy a evitar comer carne por amor a mi hermano. Amén, hermanos. Seamos luz, para que nadie diga: no, yo no voy a la iglesia porque mira esta. ¿A qué me invitas a la iglesia? Mira. Porque sí o no, nos echan en cara a los hijos, a la esposa, al esposo, nos echan en cara a todos, ¿sí o no? Hasta el perro, tu perro que es bien enfadoso y es cristiano. No es cristiano mi perro. No es cristiano mi perro. Pero siempre están buscando un pero, ¿sí o no, hermanos? Siempre. Por lo tanto, comportémonos a la altura para que Dios sea honrado en nuestras vidas, en nuestras personas, públicamente, y que todo el mundo no tenga ninguna excusa en nosotros. ¿Sí? Esa es la enseñanza básica de esto. Vamos a la quinta profecía: contra los ricos que cierran su mano contra el pobre. Quiero que note que la mayoría de las profecías circuncidaron a través solamente de los falsos religiosos y de los ricos. Ahora el capítulo 6, verso 1 dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Verso 4. Fíjense lo que dice el verso 4. Dice: duermen en camas de marfil,
y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, porque pensaban que quizás si hacían lo que David hacía, también les iba a ir mejor, ¿no? El 6, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza, o sea, adelante de los que van a la cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Pregunto, ¿no son advertencias duras en contra de Israel, hermanos? Iglesia, ¿no son advertencias duras? Muy duras contra la nación. Pero ahí estaba el profeta. Imagínense, el profeta solamente Dios y él. Por eso la mayoría de esos profetas no creen que les fue muy bien. Muchos de ellos murieron ejecutados por los mismos reyes e incluso los mismos sacerdotes incurrían en el asesinato de estos profetas, hermanos, igual que los apóstoles de Cristo, porque su mensaje no era de que Dios quiere hacerte un campeón. Ese no era el mensaje. El mensaje no era que Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Fíjese, imagínese este profeta que haya llegado a Israel. Hermanos, hermanas, Dios es amor y nos ama en una manera inmensurable. ¿Qué mensaje es ese? Era un mensaje de juicio, era un mensaje de advertencia. Pero dime una cosa, hermanos, lo he dicho durante estas semanas. ¿Acaso no la iglesia de hoy en día, acaso no necesita volver a su Señor? Esta mañana estaba viendo el video que subió una jovencita que conozco allá en el área para allá para el sur, la conozco. Fuimos mi esposa y otros hermanos allá a visitarlo y puso un video. Y estaba un servicio de jóvenes, parecía una discoteca, hermanos. Una vil discoteca. Y quiere que le diga lo que me vino a la mente. Me vino a la mente: Señor, gracias a ti que no me acerqué a ti o no me trajiste tú en esos tiempos. Porque si yo hubiera llegado a una iglesia donde los jóvenes hubieran vivido así y los hubieran ministrado entre comillas así, créame que muchos de nosotros no nos hubiéramos convertido. No hubiéramos llegado al Señor. Porque todo eso, esa diversión que hoy en día se trata de, y no solamente he visto muchas iglesias que así tratan. Hermano, si convertimos este lugar en una discoteca, ¿ya? Un día nos preguntaron a mí unos pastores nos preguntaron a mí: ¿pero qué tiene de malo hacer bailes, pastor, con tal de traer a los jóvenes? Nada, no tiene nada de malo. Pero no le pongas iglesia, mejor ponle iglesia el pachangón. ¿Sí me explico, hermanos? No digan que son iglesia. Ponle discoteca la santidad para que no sea tan descarado. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Cómo se llama aquel? Ponle iglesia cristiana Aldos, que no sea tan feo. No. Dios nunca tendría que usar una diversión para traerte a ti. Nada. Crees en el evangelio, plain, claro, sencillo. Si te arrepientes, tiene vida eterna. Si no te arrepientes, te espera la condenación. ¿Verdad que sí? Aquí no hay gris. Para que usted me entienda, no hay gris. Es blanco, es negro, no hay gris. El gris fue inventado hoy en día. Hoy en día fue inventado el gris, el color neutral, el color no juzgues. El color, ¿a ti qué te importa? No, tú no te metas, tú no sabes cómo Dios opera. Déjame decir una cosa: si hay algo que sé claritamente es que Dios opera solamente y únicamente a través de su palabra. No hay ninguna otra manera, ninguna otra forma. Podemos hacer eso, hermanos. ¿Qué nos evita?
Díganme, ¿qué nos evita hacer una discoteca aquí? Hermanos, ¿qué nos evita? Hasta una barrita podemos poner allí. ¿Qué nos evita? A ver, despierta al que se está durmiendo a su lado, despiértalo, diga, escucha, pon atención lo que se va a poner bueno, la iglesia de aquí en adelante va a poner barra. ¿Qué nos evita poner una barra ahí? ¿Sabe lo que nos evita? El temor que un día le daremos cuentas a Dios, hermanos. Eso es lo que nos evita. Porque no nos pudiera evitar nada. Si queremos luces, humo, música, electrónica, lo que sea, globos, gritos, brincos, ¿qué nos evita? Nada. No nos evita nada. Pero un día iremos al Señor a rendirle cuentas. Y ahí es donde las cosas sí se van a poner feas, hermanos. ¿O no? Vamos adelante. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje de comportamiento social del pueblo de Dios, hermanos. Porque eso es lo que más en sí radica, hermano, este profeta Amós. Los ricos comían con opulencia, hermano, ostentaban grandes riquezas delante y frente al pueblo pobre. ¿Qué es el mensaje? Un mensaje de comportamiento social del pueblo de Dios. Vamos al capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Dice: ¿andarán dos juntos si estuvieran qué? Mire, hermanos, la iglesia también debe de ser no solamente un grupo espiritual de hermanos convertidos a Cristo, también debe de ser un grupo social, porque en realidad ahora nos convertimos en la familia de Cristo, en la familia del Señor. Y tenemos que aprender a amarnos y a vernos como hermanos en Cristo Jesús. Tenemos que, porque esa es la familia a la cual el Señor nos trajo. Dice Pablo, póngame atención, dice Pablo: si alguno llora, nosotros también lloramos. Si alguno ríe, también nosotros reímos con él. ¿Sí? Ese es el sentir de la iglesia. Dice aquí el profeta: ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? Mira, hermano, en primer lugar, tenemos que estar de acuerdo con Dios, de acuerdo con el Señor y su palabra. No podemos nosotros estar en desacuerdo con la palabra de Dios, ni en desacuerdo con su voluntad, en primer lugar. En segundo lugar, para que podamos nosotros compartir como iglesia del Señor. No somos, entre nosotros no hay gente millonaria ni gente rica. Hay gente que tiene necesidad, hay gente que tiene menos que otros, hay unos que tienen un poquito más, hay otros que tienen un poquito menos. ¿Qué debe de ser nuestra actitud y nuestra situación, hermano, como iglesia y pueblo del Señor? ¿Cuál debe de ser? Debemos de aprender, no, en primer lugar, no cometer el pecado que cometió Samaria, cometió Israel. Pensar egoístamente, pensar solamente para nosotros. Tenemos que aprender a compartir y hacer de bendición a nuestros hermanos, hacer de bendición a otros. Piensa en bendecir. No solamente estés pensando en que te bendigan. Piensa en qué puedo dar. No solamente estés pensando en qué me pueden dar. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Piense de esa manera. Usted tiene que cambiar. Y todos tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Qué puedo yo hacer para bendecir a mis hermanos? ¿Qué dice? Vamos al Salmo 133. Mira lo que dice el salmista. Mira lo que dijo David. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos. Juntos en armonía. ¿Sabe lo que significa armonía, ver, hermanos? Armonía es del término de música. Música. Sí, que todos los instrumentos están afinados, que todos los instrumentos están en un solo acorde. La música va por tonos, va por acordes,
va por tiempos, acordes, melodía. Tiene un sistema ya establecido, ya está puesto. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yo no puedo inventar te. ¿Y en qué estás tocando? En te. Pero nadie está tocando en te, estamos tocando en re. No, pues a mí no me importa, yo quiero tocar en te. Pero esa nota no existe, pues yo la inventé, ¿cómo la ves? Esos están en desarmonía, hermanos. ¿Y ustedes eso qué tiene que ver con nosotros? Hermano, hay muchos que tocan en te. Muchos que tocan en te. ¿Cómo están aquí? Dice la iglesia, todos hermanos, en nota mi, vamos a hacer esto. ¿Sí o no? Vino a escucharlos, iglesia. Todos en nota mi, vamos a hacer esto. Pero la gente dice, no, si yo no quiero. Y si a mí no me da la gana, y si yo no quiero hacerlo, estás tocando en te. ¿Cómo están aquí, iglesia? Usted tiene que pensar como iglesia. Dios te salvó, Dios te trajo a un pueblo, a una iglesia, a una congregación, para que seas parte del amor y del recibimiento de la congregación. Continúa leyendo, el Salmo 133 dice lo que dice el verso 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, verso 3, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía, ¿qué iglesia? Bendición y vida eterna. Qué hermoso, porque la vida eterna va relacionada a la comunión de los hijos de Dios, hermanos. Dice Pablo, en una de las cartas dice Pablo, dice, si entra un inconverso y todos le predican, ese inconverso es convencido por todos. ¿Sabe qué es lo que significa? Que cuando todos tenemos una misma armonía de un mismo evangelio, un mismo Señor, una misma fe, una misma convicción, hermano, la gente mira y ve no solamente el amor, la fe, la convicción de todos, y es convencido por el Señor. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia está en desarmonía, en desavenencia, y cada quien jala para su lado y cada quien hace lo que quiere y simplemente no aparece cuando todo debe de ser una sola armonía? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estás tocando en una nota diferente. Estás afuera de ritmo, estás fuera de melodía, estás fuera de tiempo. No estás haciendo la voluntad de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios. Porque hoy en día hay mucha gente que se ha metido en la cabeza y se ha puesto en la cabeza. No, es que yo no tengo ninguna obligación con la iglesia. Yo nada más voy, escucho y me voy. ¿De veras? ¿Y piensas que eso es correcto? ¿Piensas que eso es sano para tu vida? Es una cosa, hermano. Si uno a veces, entre tantos hermanos, entre tanta gente y entre tanto que nos vemos y nos abrazamos y nos besamos y ya, y en medio de todo eso a veces nos sentimos solos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te apartas? Que agarras tu Biblia, tu mochila, tu bolsa, lo que sea, y te vas y andas allá, quién sabe, más a la merced del león que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Me va siguiendo, hermanos? No se duerma, porque esto es crucial para su vida. Entienda que Dios llamó a su pueblo, a su iglesia, como un solo hombre. Como en los tiempos de David, cuando salían a la guerra, salían como un solo hombre. Que de hecho, si usted nota, cuando David no fue a la guerra, fue cuando pecó. ¿No? Cuando estuvo solo fue cuando el diablo lo tentó. Cuando tú te apartas, vives solo, vives como un ermitaño, vives como un solitario, y que no, yo no quiero nada con nadie, y que a mí no me gusta la iglesia, y que si yo no quiero tacos, y yo no quiero esto, y yo no quiero, y estás con esa quejadera, y que nada te gusta, y que nada te complace de la iglesia y de los hermanos. El león como león rugiente. Cuando vas amargado a tu casa, vas solo, vas allá, ¿a qué vas? ¿A ver televisión?
O dirán, no, es que tengo millones invertidos allá en la bolsa de valores y tengo que ir a ver cómo van subiendo. No haces nada. ¿En qué gastas tu tiempo? En nada, en plantas, en tu animalito, en tu gato. ¿Para qué sirven los gatos? Para nada. ¿Para qué sirven los gatos? No tienen ningún provecho en la vida. Pero hay gente, hace poco miraba un post de una persona que decía, qué raros somos los seres humanos. Ponemos a nuestros hijos en la guardería, metemos a nuestros padres ancianos a un asilo y después nos compramos un perro porque nos sentimos solos. Hermanos, Dios te ha dado la armonía de tu iglesia para que tengas pertenencia y que sepas que Dios te ama a través de tus hermanos. A través de tus hermanos. Vamos adelante. Un mensaje prohibiendo, hermanos, la discriminación y el desprecio a los hermanos. Capítulo 5 de Amós, verso 14 dice, buscar lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así dice Jehová de los ejércitos, estará con vosotros como Él dice. Un poco más rápido, vamos a Santiago capítulo 2, verso 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y no venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros hacéis afrenta al pobre. Hermanos, en realidad, qué bueno, porque los conozco a cada uno de ustedes. Los conozco a cada uno de ustedes. Qué bueno que no viven en la calle. Y qué bueno que no viven abajo de un puente. ¿Amén? ¿O no? Qué bueno que vienes con ropa, vestido. Qué bueno que has comido algo. Gracias a Dios a eso. Gracias al Señor por eso. Pero cuando encontramos a alguien con necesidad, nuestro deber es ayudarlo. Ese es nuestro principal deber. ¿Sí? Y no quiero añadir otras cosas, pero solamente quiero decir eso. Ayudar al que tiene necesidad. Y aquel que tiene necesidad. A ver, levante la mano aquí. ¿Cuántos alguna vez han pasado necesidad? Nada más yo. Aquel que tiene necesidad, dígala. Para que sepamos. ¿Cuántos dicen amén? O usted se imagina que tenemos una bola de cristal. Oh, el hermano Rafa está pasando una gran necesidad. ¿Usted piensa que tenemos esa bola? Porque hay gente que se enoja. Ah, pues yo estaba en necesidad y nadie se ocupó de mí. Oye, pues no nos dices. Dinos y tenlo por seguro que buscaremos la manera y la forma de ayudarte. Amén, iglesia. ¿No? No, ¿verdad? Bueno, pues no te ayudamos últimamente. Pero dice la Escritura que debemos de mirar al pobre, al necesitado. Vamos adelante. ¿Cuál es la actitud de mi corazón hacia mis hermanos? Capítulo 5, verso 15. Amós, no pierda Amós para que no esté buscándolo. Amós 5, verso 15 dice: aborrecer el mal y amar el bien, establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre, 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 hermano. Lo justo es que ames a tu familia en Cristo, ves a tus hermanos en Cristo como los hermanos que Dios te dio, como la familia que Dios te otorgó y te heredó. ¿Quién es tu verdadera familia? Ahorita lo veremos, pero mira, aquí, escúchame lo que te voy a decir. El deber del cristiano es proveer para su propia familia. En primer lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No está primero tu iglesia que tu familia.
Porque hay lugares que así te tratan de enseñar. No, hermano, no. Usted primero sirva a Dios, primero su iglesia, primero su pastor, primero sus hermanos, y después allá su esposo, su iglesia, sus hijos. Eso es una falsa enseñanza. Eso es una herejía, casi. Así está cerquitas. Eso es casi herejía. Escúchame, no es así. Mi primordial deber es con mi familia, proveerles, que a mi familia no le falte nada. ¿Estamos de acuerdo? Que de hecho dice la Biblia que si alguno no provee para su familia primero, dice la Biblia que es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Si tú no trabajas debidamente para traerle el sustento a tu familia y a tus hijos y a tu esposa y a tu hogar, si tú no haces eso debidamente, no te creas cristiano, no eres cristiano. Eres un impío disfrazado de cristiano. Eres un inconverso que se ha infiltrado y te gusta, como lo he dicho muchas veces, te gusta nuestro ambiente. Te gusta nuestro ambiente, te gusta cómo somos. Te agrada que no usamos malas palabras, ni andamos de borracho, ni de maldito. Te gusta. Pero si tú eres una persona que no provees para tu familia, tú eres un impío que no has conocido a Dios. Porque la Biblia claramente dice que has negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en segundo lugar, mi deber es proveer para que a mis hermanos, y incluso, escúchame, sin ninguna vergüenza lo digo, también para que su pastor coma. Amén, hermanos. Para que su pastor tenga comida, porque mi trabajo es este. Yo no trabajo allá haciendo otras cosas para venir acá. Mi trabajo es este, mi deber es enseñarle, predicarle la palabra de Dios. Proveo a mi iglesia para que mi pastor también se sostenga. Y también para que en un momento de necesidad podamos tener algo para ofrecerle al que necesita. Eso es el orden. Ese es el orden. Pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca, hermanos? ¿Quién es nuestra familia? Vamos a Mateo capítulo 12, verso 48. Dice, respondiendo él a los que le decían esto, dijo, ¿quién es mi madre? Porque llegaron algunos con el Señor, le dijeron, Señor, ¿sabes que allá afuera está tu mamá y tus hermanos esperándote? Y el Señor les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. Y, hermanos, lo he dicho una y mil veces. ¿Usted tiene familia en carne aquí, cerca? ¿No? Si sus hermanos son cristianos, su familia es cristiana, eso lo entienden ellos. Pero si ellos no son cristianos, si usted tiene familia que no es cristiana, que no es creyente, usted no puede considerar más valiosa a su familia impía que a sus hermanos que hacen la voluntad de su Padre. Porque escuchen, eso es un mandato de Cristo. No es un mandato humano, es un mandato del Señor. Dijo, ¿quiénes son mis hermanos, mi hermana y mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de mi Dios. Ahora, el Señor está hablando espiritualmente, amén, hermanos. No cometamos un error, escúcheme, no cometamos ese error de decirle a nuestra familia impía que no conoce al Señor, de decirle a nuestra familia inconversa que no conoce al Señor. No cometamos el error de decirle, ¿sabes qué? Yo no me puedo juntar con ustedes, ni les voy a hablar, ni quiero saber nada. No comete ese error, porque ellos piensan lo que siempre piensan. Ya te lavó el cerebro tu pastor, ¿sí o no? Y todo me culpan a mí, cuando en realidad el de la culpa eres tú. El de la culpa eres tú, porque al menos de aquí no me vas a oír ese consejo. Si tu familia inconversa hace una fiesta y te invitan, ve. Siendo luz, ¿cuántos dicen amén? No seas como los camaleones, que cuando llegues allá te cambies de color. ¿Sí? Siendo luz, poniendo el nombre de Cristo en alto, representando a aquel que te salvó. ¿Me explico, hermanos? Ve con ellos. No hay ningún pecado, que vayas, ores por tus alimentos, comas, platiques con ellos, los saludes, que te vean como un buen cristiano. No que anden allá murmurando, oye, ¿por qué ya no viene? ¿Por qué ya no viene Aparicio? No, pues es que se metió a esa religión. Y ya desde que se metió ya le prohibieron, el pastor le lavó el coco, ya le prohibió que viniera con nosotros. Y es a mí al que me dejan como cebra, todo rayado. Yo no te enseño eso.
Yo no te enseño eso. Tú puedes ser cristiano en medio del lodazal. En medio de todo el lodo tú puedes seguir siendo cristiano y puedes seguir siendo hijo de Dios. ¿Me explico, hermanos? Nada más, sé luz en medio de ellos, para que ellos un día digan, ¿sabes qué? Este Aparicio realmente sí cambió. No nada más cambió de religión, cambió de vida. Pues continúa adelante. ¿Cuál es mi corazón con el necesitado? ¿Cuál debe de ser mi corazón con el necesitado? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 6, 34 dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. El Señor nos andaba con medias tintas, ¿verdad, hermanos? ¿Sí me va siguiendo? Sí, Lucas 6:34. Los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El 35. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestad, no esperando de ellos ¿qué? Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, Él es bueno para con los ingratos y malos. ¿Y sabe quiénes son los ingratos y malos? ¿Sabe quiénes son los ingratos y malos? ¿Sabe de quién está hablando aquí, Señor, los ingratos y malos? De nosotros. De nosotros. No estoy pensando que está hablando de los impíos, está hablando de nosotros, los ingratos y malos. Dice el 36: ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es ¿qué? Eso es la enseñanza. En medio de un pueblo, una nación que se había perdido, hermano, en la avaricia y en la falsa religión, el Señor nos llama y nos dice: sean luz y amen a vuestros enemigos, sean buenos con la gente, tengan buenos sentimientos como Cristo los tuvo. La gente es mala, la gente es ingrata, sí son malos, sí son ingratos, pero acuérdese que así fuimos y vivimos nosotros. Y en medio de nuestra ingratitud y nuestra maldad, Dios no nos desechó, Dios nos amó y nos perdonó. Continúa adelante. ¿Cuál es mi corazón hacia el llamado de Dios? Deme unos minutos, ya termino. 2 puntos me quedan. Deme unos minutos. ¿Cuál es mi corazón hacia el llamado de Dios? Capítulo 8 de Amós, verso 11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Jehová. El 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Yo espero sus días. Yo espero sus días. Yo los espero sus días. Cuál la gente anhele la palabra de Dios. La gente desee la palabra de Dios. No pierdamos, porque vamos a volver una vez más ahí. Dice 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1 dice, le dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo: te encarezco delante de Dios. ¿Sabe? Esa palabra encarezco es te pongo cara a cara. Te pongo delante del Señor. Es como que Pablo agarró a Timoteo de la mano y lo trajo delante del Señor. Señor, aquí está este predicador, aquí está este pastor joven. Timoteo, aquí te pongo delante de Dios, te encarezco delante de Él. Es lo que significa esa frase, esa expresión. Te estoy poniendo frente a Él. Imagínese, hermano, cuando yo predico, ¿frente a quién estoy? Frente a Dios. ¿Sí? Frente a Dios. Por eso dice la Biblia que en aquel día los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa. Cuando yo estoy predicando delante de Dios a ustedes. Y dice: y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. El 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿qué? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros alrededor de ellos conforme a sus propias concupiscencias, o sea, los deseos de tu corazón. Yo no quiero la palabra, no quiero la predicación, no quiero eso. Quiero oír que soy un campeón, quiero oír que Dios me ama, quiero oír que voy a prosperar. Quiero oír que si siembro, que si doy, ¿dónde está mi ganancia? Es lo que quiero oír. Quiero oír que todo va a estar bien, que todo va bien. Esa es la concupiscencia de la gente. Le dice Pablo a Timoteo: se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros. Hermanos, en cierta manera, yo no soy Dios. Jamás pretendo ser Dios. Pero como pastor, una de las labores y de las cosas que el pastor sabe y conoce es cuando uno mira, cuando la gente realmente busca y anhela más de Dios, hermanos. Uno mira, uno sabe, uno se da cuenta. Y le dice el Señor, el apóstol a Timoteo, que esos maestros que se amontonarán conforme a lo que la gente quiere oír. Porque uno sabe lo que la gente quiere oír. ¿Usted cree que yo no sé lo que la gente quiere oír? ¿Usted no ha visto cuánta gente ha pasado por aquí a visitarnos? A ver, aquellos que viven despiertos, ¿se ha dado cuenta? Porque los que están dormidos, ¿quién pasó? ¿Quién vino? Hay gente que no sabe, ni cuenta se da. Pero aquellos que están despiertos, ¿usted ha notado que hay gente que viene y nos visita? ¿Por qué no regresan? ¿Quiere creer por qué no regresan? Porque no es el mensaje que ellos buscan, no es lo que ellos quieren. Es como el taquero que vino. ¿Cuántas carnes nos ofreció? 5 carnes, hermano, 5. ¿Cuántos dicen amén? Y usted, si no quiere carne asada, no, a mí deme de lengua, y a mí deme del pastor, y a mí deme. Oye, ¿por qué no hacen tacos de la oveja mala, la oveja negra? Usted escogía, ¿no? Hermanos, de la misma manera la gente hoy en día escoge el mensaje que quiere oír. Es lo que dice Pablo. Continúa leyendo. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A los cuentos, porque es lo que le gusta a la gente: cuentos, fábulas, chistes del evangelio. ¿Sí? Chistes del evangelio. O sea, que conviertan el evangelio en un chiste, en algo tan light, tan ligero, que no sea ni creíble. El 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por último, gloria a Dios que nos restaura, hermanos. Regresamos a Amós capítulo 9, verso 11. Dice el Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dice aquí está el evangelio predicado por este profeta. El verso 12: para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Hermanos, gloria a Dios, que Dios siempre piensa en su remanente escogido. Porque aunque el pueblo se había apartado del camino de Dios, se había apartado de la verdadera devoción, hermanos, Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre,